mis amados hermanos y amigos todos, que Dios les bendiga. Qué bendición es estar con el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. El pueblo más precioso que existe. El pueblo más bendecido que existe. El pueblo que más ha contribuido al bien de la humanidad. Hermanos, la iglesia es la institución que más ha contribuido al bien de la humanidad. Los hospitales son útiles. Las escuelas son útiles, las fábricas son útiles, pero la iglesia es indispensable, mis hermanos. Por eso alabamos al Señor por estos 101 años. Yo le decía a Daniel que he tenido el privilegio de ser pastor de 3 iglesias centenarias. 3 iglesias centenarias. En el 2006, que fue el año que yo me fui del país, ese año cumplía 100 años la iglesia de Cruces. No pude estar con ellos, yo me fui en enero, ellos cumplían en diciembre. El año pasado fue el aniversario de esta iglesia, 100 años, en marzo. Y este año, perdón, y en noviembre también del año pasado, cumplió 100 años Caibarien. Mañana vamos para Caibarien. Esta visita la planearon ellos. Yo les confieso, mis hermanos, que no estaba muy animado. Ya tengo 85 años y lógicamente me pesan. No soy un viejo equivocado. Estoy convencido de que los años me pesan. Pero Dios me ha dado fuerzas. Y por eso quiero servirle hasta el último instante de mi vida, mis hermanos. Y ellos planearon, Jonathan, yo vivo ahora con Jonathan. Después que Virginia partió con el Señor hace 6 años. Bueno, yo llevo 17 años en Estados Unidos. Los primeros 10 años los viví con Nilo. Al lado de él fui su ayudante. Los nietos hablan mucho. Era el único hijo que tenía hijos. Y estuvimos al lado de Nilo por 10 años. Después, bueno, cuando murió Virginia, vine a vivir con Jonathan en Miami. En Miami, aquello está lleno de cubanos, mis hermanos. De aquí, hace 3 o 4 domingos, me encontré con Daisy, una hermana que vivía por ahí arriba. Ella fue la que me conoció. Yo no la recuerdo. Las mujeres cambian mucho, ¿sabes? La trigueña se vuelve rubia, la rubia trigueña, tú no sabes qué es. Pero ella vino, se me encaramó arriba y yo pensaba, ay, Dios mío, que era una mujer. Y era ella. Casi todos los meses veo a hermanos de aquí. Yo visito mucho a Lugo. Lugo le manda un saludo muy cariñoso. Casi todos los meses. Y yo estoy con él un domingo. Es una de las iglesias que más me invita. Ya yo no pastoreo. Ahora estoy de evangelista internacional. Ese bombo y platillo me lo han dado porque yo no. Dios me ha permitido viajar por muchos países del mundo, acompañando a Jonathan. Él tiene un corazón misionero y con él hemos ido a España, a México, a muchos lugares de América Latina. Y en Miami pues hay más de 100 iglesias bautistas hispanas. Más de 100. Y la mayoría, los pastores son cubanos. Y muchos fueron alumnos míos en el seminario. Y eso me llena de gozo, hermano. Y eso hace que todos los domingos, ya tengo la agenda llena hasta enero. No tengo un solo domingo vacío este año. Y eso me llena de gozo. Pero el viaje fue idea de ellos. He sido pastor en 5 iglesias. Esta fue la última. Y en las primeras 3 iglesias tuve un hijo en cada iglesia. Como los marineros que tienen un hijo en cada puerto, ¿no? Yo tuve un hijo en cada iglesia. Nilo nació en San Cristóbal, Pinar del Río. Jonathan nació en Caibarien. Y Samuel nació en Cruces. Aquí ya, cuando llegamos aquí, ya la fábrica estaba cerrada. Ya no había. Pero gracias a Dios, hermanos, que ellos se animaron. El plan era que venían los 3. Ellos querían venir los 3. Pero finalmente Samuel, que por cierto mañana cumple años de casado, mañana, quería venir, pero tuvo problemas con el pasaporte, etc. Pero ellos planearon el viaje para visitar las 5 iglesias. Este viaje, lo que yo decía a Daniel, que vamos a hacerlo al revés. Vamos a comenzar por la última iglesia, que fue esta, y vamos a terminar con la primera, que fue San Cristóbal. O sea, logramos hacer así un itinerario, rentamos un carro, ya tú sabes cómo es la cosa, en Dollares, porque es la única manera de tener transporte asegurado para poder ir a todas esas partes. Mañana vamos para Las Villas, estaremos en Las Villas 2 o 3 días, visitando las iglesias de Caibarien, Cruces,
Cienfuegos, estuvimos por allá, después pasaremos por La Habana otra vez para ir a Tapate, después vendremos ya a La Habana a despedirnos, vamos a Pinar del Río y el sábado que viene estaremos volando, Dios mediante. Hermano, ¿de qué cosa hablar en esta tarde, en esta noche? Bueno, Daniel habló mucho del templo, pero el templo es lo menos importante en una iglesia. Nosotros a veces hemos invertido los valores, ¿eh? Sí, el templo es importante, el recipiente es importante, pero más importante es el contenido, ¿verdad? El contenido. Y ustedes son el contenido, la iglesia. Yo hubiera querido venir al aniversario, Lu y yo hablamos, agradezco mucho, me mandaron una plaquita, la tengo ahí en mi cuartico. Yo vivo en un cuartico, ¿eh? Las casas son muy caras en Miami, y yo tengo un cuartico, lo tengo atiborrado de libros y de cosas, y ahí tengo cuadritos que ustedes me mandaron, y lo conservo, lo miro todos los días y doy gracias al Señor. Yo quiero hablar de un tema que me está apasionando mucho. Ustedes saben que vivimos en una época muy difícil, eso no se le escapa a nadie. En cualquier parte del mundo hay problemas. No crean que ustedes solo aquí en Cuba tienen problemas, hay problemas en el mundo entero. En Estados Unidos hay problemas, en España hay problemas, en Rusia hay problemas, en Argentina, en Chile, en todas partes del mundo, porque hay pecadores. Y donde quiera que hay pecadores, hay problemas. Ese es el gran pecado de la humanidad. El gran pecado no es la falta de comida ni la falta de electricidad, es la falta de salvación. Vivimos en un mundo perdido, mis hermanos. Un mundo que se hunde, literalmente, el barco se hunde, mis hermanos. Por eso necesitamos un capitán, y ese capitán se llama Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Y entonces, ¿qué cosa es una iglesia cristiana? Vivimos, repito, en un mundo donde hay muchas crisis. Hay crisis de comida, crisis de vivienda, crisis de electricidad, crisis de petróleo. Pero hay una nueva crisis ahora horrible, y es la crisis de identidad. Ya usted no sabe quién es quién. Usted ve venir aquí por allá y no sabe si es hombre o mujer. Todo el mundo con el pelo blanco, todo el mundo con aretes, que tú no sabes quién es quién. En Miami todos los días aparece un delincuente vestido de policía, ya tú no sabes si el policía es verdad o es. Y aquí pasa igual. Y esa falta de identidad ha llegado hasta aquí, hasta la iglesia. Y hay muchas iglesias que no parecen iglesias, que parecen otra cosa, un circo, un teatro, un negocio. ¿Ustedes se acuerdan que Cristo tuvo una vez que limpiar el templo? ¿Se acuerdan? Pues todavía Cristo tendrá que limpiar muchos templos, ¿sabes? Porque hay pecado en las iglesias, hay pecado. El diablo, mire hermano, el diablo no puede destruir la iglesia. No puede destruirla porque Cristo lo prometió. Allí en Mateo 16, 18, Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aún las puertas del infierno prevalecerán. Pero no la puede matar, pero la entretiene, la debilita, la despista, etc. Y eso hace que muchas veces la iglesia sea inefectiva. Y la iglesia ya no tiene la influencia que tuvo en otra época. En los mismos Estados Unidos, un país fundado por cristianos. Y aquella nación fue fundada por un grupo de 100 hombres que vino de Inglaterra. El famoso Día de Acción de Gracia, que ustedes habrán oído hablar muchas veces en noviembre, es el día en que llegaron a Estados Unidos 100 hombres y mujeres en un barquito de vela. Y fundaron esa nación, la fundaron sobre la Biblia, sobre la Biblia. El presidente de Estados Unidos jura sobre la Biblia, pero esa nación ya no sabe mucho de la Biblia. Y usted le pregunta a un joven norteamericano y no sabe nada de Cristo, porque desgraciadamente el diablo se ha metido en las iglesias. Y en la iglesia se ha vuelto un negocio, se ha vuelto no sé ni qué cosa. Pero Cristo sí nos dice qué es la iglesia. Y esa es la tarea que yo quiero destacar cada vez que voy a una iglesia. ¿Qué cosa es una iglesia, mi hermano? La iglesia no es el templo. La iglesia es, y la Biblia da varias definiciones de iglesia. Yo escogí como 5 o 6, que rapidito voy a mencionarlas por arribita. Por ejemplo, Cristo dice que la iglesia es una familia. ¿Dónde lo dice? Bueno, allí en Romanos 12. En Romanos 12, el Señor dice estas palabras.
Pablo, que es el que escribe Romanos, dice de esta manera, hablando de la iglesia, dice que la iglesia es, dice aquí, la iglesia es el cuerpo de Cristo y los miembros uno. La iglesia es un cuerpo. Y en ese cuerpo hay una cabeza. ¿Y saben quién es la cabeza? Cristo. La cabeza no es el pastor. Algunos pastores se creen que son los dueños de la iglesia. Eso pasa cada rato. Despistados, tipos despistados, eso. Cristo es la cabeza. Y ustedes son los miembros. Uno es la oreja. Oiga, la oreja es importante. Ahora yo estoy medio sordo ya. Tengo que hacer así cada rato. Poner la antena. Uno es ojo, otro es dedo. Yo le pregunto a la gente, ¿te sobra algún miembro del cuerpo? Ninguno. Ni el dedo chiquito. Oiga, si no tuviéramos dedo chiquito, ¿con qué nos rascamos la oreja? Todo el mundo es útil en la iglesia, mi hermano. Desde el hermano que toca la batería, el que toca el piano, el que predica. Todo el mundo es útil en la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa definición es muy buena, muy bíblica, muy bíblica. Cristo dijo, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Y en una iglesia todo el mundo es útil, igual que ningún miembro de tu cuerpo, a menos que esté enfermo. En un cuerpo no hay ningún miembro que sobre. En la iglesia todo el mundo es útil. Siéntete útil. Pon al servicio de Dios tus talentos. Hay muchísimos talentos, mis hermanos. No crea que solo es talento predicar y cantar. La oración. Este templo se hizo de rodillas, mis hermanos. Alguien ha dicho que la iglesia es el único ejército que avanza de rodillas. Las grandes victorias del cristianismo se han conquistado de rodillas, mis hermanos. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Qué linda definición. Y ese cuerpo hay que cuidarlo, que no se enferme, claro. Por eso hay que evitar las herejías y hay que evitar el pecado dentro de la iglesia, mis hermanos. Así que una definición de iglesia, el cuerpo de Cristo. Otra definición de iglesia que aparece en la Biblia es que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Qué me gusta eso? ¿Cómo recuerdo a mi esposa, hermano? 53 años casado con Virginia. ¿Qué aguante tuvo Virginia? ¿Qué aguante? Yo lo contaba en estos días. Hermanos, la esposa de un pastor es algo maravilloso. Dios me la dio. Yo tuve 2 o 3 aspirantes. Había 2 o 3 aspirantes, pero Dios me las quitó. La más pobre, la más muerta de hambre, pero fue la que Dios tenía, a mi lado para soportar las escaseces de un pastor, las necesidades de un pastor, los sufrimientos de un pastor. Si alguno no lo sabe, yo tuve 5 años en una prisión. Imagínate usted, 5 años en una prisión en Cuba. La prisión es mala en todas partes del mundo, pero aquí, ya tú sabes. Y ahí esa mujer, como una campeona. Ese hombre tenía 6 meses de nacido. Era así chiquitito, parecía un guayabito, me cabía aquí en la mano. Y ahí Virginia cargando a Nelito a las 4 de la madrugada, montándose en un pepino. ¿Sabe lo que era un pepino? Pepino es una guagua que había de Río a La Habana, checo, que eran largas, así la gente le puso, que el cubano es jocoso, le puso pepino a las 4 de la mañana, porque era la única hora en que podía montarse. A las 6 no había que entrar en el pepino. Con ese niño cargado, yendo a los campos, a las granjas. Gracias, Señor, por Virginia. Qué bueno que Daniel la mencionó. La esposa, ¿dónde se habla? En la carta a los Efesios. La carta a los Efesios ha sido llamada la carta de la iglesia. Es la carta que se lee también en los matrimonios. ¿Se acuerdan? Los matrimonios. Y allí en el capítulo 6 dice que como Cristo amó a la iglesia, y habla de la esposa de Cristo. Y Cristo quiere tener una esposa bonita. A los esposos les gustan. Así que oigan esto, hermana, póngase bonita, arréglese. Aunque haya dificultades para conseguir a veces cosas, pero arréglese. A su esposo le gusta tener una esposa bonita. Y Dios quiere tener una esposa bonita. Y esa esposa somos nosotros, la iglesia. La iglesia. Una iglesia linda, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia, hermano, que ame a su esposo. Y la iglesia tiene que amar a Cristo, mis hermanos. Cristo es el Señor de la iglesia. La quiso tanto que la compró con su sangre, mis hermanos. A precio de sangre.
La sangre de Cristo. Ahora la iglesia moderna no, le repugna la palabra sangre. Si tú le quitas la sangre a la iglesia, está muerta, mis hermanos. La sangre de Cristo. Cristo la derramó por su esposa, la iglesia. Y la iglesia tiene que ser una iglesia linda, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia amorosa, una iglesia servicial. Esa es la esposa de Cristo. Una tercera definición de iglesia. Hay muchas, yo cogí 5 o 6. Aparte de cuerpo de Cristo, aparte de esposa de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Usted no se imagina las columnas que hubo. Usted ve esa columna ahí, pero para abajo hay una profundidad tan grande como esa. Para abajo hay 3 o 4 metros. Para que esa columna esté ahí, hubo que abrir huecos. Los huecos los abrimos nosotros, los hermanos de la iglesia, dando pico y pala ahí. Me acuerdo de Antonio Millé. ¿Dónde está por ahí Sara? Está Sara por ahí, mira por allá. Ese negro dio pico y pala aquí como un loco. Él venía del trabajo. Él era el sepulturero del cementerio Bautista. Habría hueco allá para abrir hueco aquí. Hermanos, qué linda es la columna. Las columnas. Hace poco visité Israel. Dios ha sido muy bueno conmigo. Me dio el año pasado un regalo que yo no esperaba. Visitar Israel. Un sueño de toda mi vida. Ir a la Tierra Santa. Caminar por donde caminó Jesús. Estar en la tumba de Cristo que está vacía. Navegar por el mar de Galilea. Visitar la sinagoga de Capernaum. Y lo que queda son columnas. Casi todo lo que queda son ruinas, ¿no? Columnas. Columnas que tienen 2000 años allí. Están allí. La iglesia es una columna que sostiene el evangelio, sostiene la Biblia. Y contra esa columna se han estrellado todos los enemigos de la iglesia. Hermano, no hay una institución que haya sufrido más que la iglesia. Los judíos la quisieron destruir y no pudieron. Roma quiso destruirla y no pudo. Adolfo Hitler quiso destruirla y no pudo. Stalin y muchos más que ustedes conocen y no han podido, porque la iglesia es la columna fundada por Cristo. Y esa columna, hermano, no puede derrumbarse. Y sobre la Biblia, sobre la iglesia descansa. Somos los heraldos, los anunciadores de la verdad. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la tarea de la iglesia, mis hermanos, dar a conocer a Cristo. Esa es la razón de nuestra existencia. La iglesia no tiene otro propósito que ese que predicara, que somos la embajada del reino de los cielos en la tierra. Somos la columna que sostiene el evangelio. Por eso el diablo ataca a la iglesia. Aquí mismo en Cuba ya los tiempos han cambiado, pero aquella época fue horrible, cuando prendieron en una noche, un 8 de abril del año 1965, había 60 pastores y prendieron a 53. Dejaron a la calle a 7 viejos. Yo era el más joven, yo tenía 26 años. Pero Dios sostuvo la iglesia. Y hoy las iglesias están llenas. Esta mañana estuvimos en el Calvario. Había allí más de 1000 personas en un teatro gigantesco. Dios ha bendecido esa iglesia. Ya no tienen templo y ahora tienen más iglesias que antes. Como Dios se glorifica, mis hermanos. Así que iglesia es el cuerpo de Cristo. Iglesia es la esposa de Cristo. Iglesia es la columna de la verdad. La iglesia es la familia de Dios. Me gusta mucho en Gálatas. En Gálatas 6:10 dice que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Somos una familia, mis hermanos. Qué bueno que la iglesia sea una iglesia amorosa. Qué bueno que la iglesia sepa que todos sus miembros son importantes. Esta iglesia tuvo un privilegio. Aquí había más de una docena de médicos, abogados, ingenieros, dentistas. Yo no sé si estarán algunos de ellos vivos todavía. Pero lo mismo era importante un médico que el hermano Antonio Millé, que era casi analfabeto. Porque Dios tiene una familia. Todos somos la familia. Y esa familia, hermano, tiene que ser una familia llena de amor. Ahora mismo en Estados Unidos hay una situación terrible. A Estados Unidos están entrando casi 50,000 personas cada día
por todas las fronteras habidas. No hay país en el mundo que pueda soportar eso. Y las iglesias están dando un paso al frente, ayudando a gente a hospedarse en los templos, en las casas. Porque Cristo nos dijo eso allí en Mateo 25, cuando Cristo habló de las ovejas y de las cabras, y habló de la labor social de la iglesia. La iglesia no puede olvidarse de los que tienen hambre, mis hermanos. Oye, una barriga vacía no te deja oír el evangelio. Cuando las tripas están allí dando la sinfonía, no hay oreja que coja el evangelio. Cristo alimentó a los hambrientos. No sé si ustedes lo saben, pero deben enterarse. De Miami están viniendo casi todos los meses 1 o 2 contenedores llenos de alimentos y cosas para las iglesias. El gobierno lo ha permitido. Y hay varios hermanos que están yendo. El doctor Víctor Samuel es uno de ellos y otros. El pastor de esta iglesia ha ido a Miami a gestionar. Casi todos los meses sale un contenedor con varias toneladas de comida, de ropa, de medicina. Es lo que podemos hacer. Qué bueno que la iglesia, mi hermano, sea una familia llena de amor. Una familia donde Dios es el Padre, Jesucristo el hermano mayor y todos nosotros, miembros de la familia, blanco, negro, chino. Cristo no hay diferencia, ni de judío ni de griego, decía Pablo. Así que la iglesia puede ser la familia de Dios, la iglesia puede ser el cuerpo de Cristo, la iglesia puede ser la esposa de Cristo, la iglesia puede ser la columna de la verdad. Ahora viene otra que me encanta. Jesús en el Sermón del Monte. No sé si usted ha leído el Sermón del Monte. No deje de leerlo. Los capítulos 5, 6, 7 de Mateo contienen el llamado Sermón del Monte. Estuve allí, estuve ahora en el lugar donde Cristo dio ese sermón. Está allí el lugar, una lomita allí. Y en ese sermón Cristo da las famosas bienaventuranzas, ¿recuerdan? Al comenzar el capítulo 5. Y en ese capítulo 5, los versículos 13 al 16, Cristo dice algo que a mí me desafía. Le dice a los cristianos: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Hermano, yo no sabía lo importante que era la sal. Pero hace poco hice un estudio sobre eso. Y descubrí que hubo una época, la palabra salario viene de sal. La palabra salario, que es lo que te pagan a ti todos los meses, eso viene de la palabra sal, porque hubo una etapa en la historia del mundo en que la sal era tan importante que era dinero, se pagaba con sal. Y la sal es importantísima. Si el mar no fuera salado, oigan esto, si el mar no fuera salado, no podía haber vida en la tierra. Sería el mar una fosa podrida. Ustedes se imaginan los millones de toneladas métricas de productos biodegradables que los ríos Nilo, el Amazonas y todos los ríos del mundo mandan al mar. Pero la sal impide que se corrompa. La sal es un elemento anticorrupción. Yo oí decir a un pastor un día que en algunos países se hacen campañas de saneamiento moral. Y decía el predicador, es un viejito que a mí me gusta mucho oír, Jeremías. Él dice, la única manera de mejorar la sociedad es que Cristo entre en las personas. Porque Cristo sana el corazón, Cristo purifica la mente, Cristo es salud. La iglesia es sal y la iglesia es luz. Ustedes aquí están pasando unos apagones a cada rato, yo lo sé porque la noticia llega allá también. La luz, mis hermanos, la luz es vida. Sin luz no podemos vivir. En las profundidades del mar no hay vida porque no hay luz. La iglesia es luz. La iglesia alumbra. La iglesia, hermano, da vida. Yo soy historiador. El evangelio ha sido un factor de civilización. África, ese continente que todavía está medio olvidado, se abrió al mundo cuando un misionero médico llamado David Livingstone en los años 1800 fue a África. Él era el médico de la reina. Oigan esto, mis hermanos. Hace unos meses murió la reina Victoria, que lo dieron por televisión. La reina esta es la nieta de aquella. Isabel, esta es la nieta de aquella. Tiempo de la reina Victoria, que en 1800.
Livingstone era el médico de cabecera de la reina. Y un día le dijo a su esposa, me voy para África. David, ¿te has vuelto loco? El evangelio es locura, como dice Pablo. Y Livingstone se fue a África. No, el África, yo estaba en África. El África de ahora tiene carreteros mejores que la de aquí. Era la época en que había aquí por los ríos, no había otra manera de comunicarse. Y ahí llegó el evangelio, llegó la cultura, la civilización, la medicina, la educación. Y África entró en la historia. África era el continente olvidado. Pero el evangelio llegó allí y a cualquier parte del mundo. De quiera que llegue el evangelio, llega la luz, llega la vida, llega la esperanza, llega la cultura, llega el progreso. La iglesia es luz, la iglesia es sal. Pero hermano, ahora viene la definición que más me gusta a mí. Y esa la voy a leer. Está en la carta primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En el versículo 9. Busquen en sus Biblias. Ahora hay mucha gente que no trae la Biblia a la iglesia. Bueno, Primera de Pedro 2:9. Oigan lo que dice. Y esta es la definición que más me gusta a mí. Dice Pedro, mas vosotros es la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. Y tú sabes el precio que Dios pagó, ¿verdad? La vida de Cristo. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la iglesia, el pueblo de Dios. Un pueblo especial, un pueblo comprado al precio de la sangre de Cristo, mis hermanos. No podemos quitar la sangre de Cristo. Un cristianismo sin cruz es un cristianismo muerto. El pesebre no salva, el que salva es la sangre de Cristo derramada en Calvario. Y ahí está la definición. Ustedes son un pueblo escogido. Iglesia Salem de Arroyo Apolo, ustedes son un pueblo especial. Dios los compró. No creas que tú no vales, tú vales mucho. Cristo me compró a mí. A los 14 años Cristo me compró. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe para qué me compró? No para que me quede sentado en los bancos. Me compró para que salga y anuncie el evangelio y le diga a otros cuán grandes cosas Cristo hizo contigo. Una de las historias de la Biblia que a mí más me conmueve es la historia que aparece en Lucas capítulo 8. Se llama el endemoniado Gadareno. Tienen que recordar la historia. Estuve allí en este viaje a Israel, navegamos por el mar de Galilea y el capitán del barco nos dijo, aquella playa es Gadara. Gadara, ahí estuvo Cristo. Dice allí la historia, lean después de Lucas 8. Cristo llegó a Gadara en el barquito con los apóstoles y entró por un cementerio. En casi todos los pueblos de aquí hay cementerio a la entrada o a la salida. Y en el cementerio se encontró una cajita de sorpresa. Se encontró un tipo loco. Porque hay que estar loco para vivir en el cementerio. Vaya, los vecinos son tranquilos, pero óigame, vivir en un cementerio le traquetea. Y estaba el tipo en cuero, en pelota. Ay, mi madre, qué espectáculo, tú sabes, con todo aquello afuera. Y dice que la gente no dormía, rompía las cadenas. Pero aquel hombre se encontró con Cristo. Y cuando una vida se encuentra con Cristo, esa vida cambia, esa vida es rescatada. Y eso fue lo que ocurrió allí. Y aquel hombre, lea la historia, se tranquilizó, se sentó, se bañó, se afeitó, no sé con qué cuchilla, si había gilet, no sé con qué. Y aquel hombre quería seguir a Cristo. Señor, yo quiero ir contigo. No. Que yo sepa, me corrigen ustedes, la única en la historia bíblica que yo recuerdo, la única vez que Cristo le dijo a alguien, no me siga. No me siga.
Ven a los tuyos, a los que te conocieron loco, y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y esa es la tarea tuya, mi hermano, y la mía. Decirle a todo el mundo lo que Cristo ha hecho contigo. Cómo te rescató. Cómo eras un esclavo. El pecado, la peor cadena no es una cadena de hierro. La peor cadena es la cadena del pecado. Las adicciones, hermano. Yo no sé en Cuba, pero en Estados Unidos hay millones de hombres y mujeres adictos a las drogas, al alcohol, a la prostitución, a la pornografía, al diablo. Millones de hombres esclavizados. Y Cristo es el libertador. Él lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es el libertador. Uno de los hombres que más yo admiro se llama Abraham Lincoln. El hombre más grande que ha dado Estados Unidos. Pero Abraham Lincoln fue grande porque pagó con su vida la libertad de los negros esclavos. Le costó su vida. Lo mataron. Y a Cristo lo mataron por tus pecados y por los míos. Pero Lincoln no quería morirse. Lo asesinaron por la espalda. Un sinvergüenza llamado John White, no sé qué cosa. Un sureño fanático que había allí. Pero a Cristo fue voluntario. A Cristo no lo empujaron. A Cristo no lo que llevarlo. Él fue voluntario. Yo cuento una anécdota. Yo salí de la prisión. Por eso queremos ir mañana a Caibarien. El pastorado que fui a desempeñar era Caibarien, allá en las villas. Eso hace 60 años. Yo recuerdo que allí Puerto de Mar, en otra época era muy floreciente. Venían los barcos americanos a cargar azúcar. Después todo eso se acabó. Llegó el comandante y mandó a parar. Ya tú sabes que se acabó todo. Pero como la revolución todo lo hace bueno y bonito, el muelle que era de madera, lo hicieron de concreto. Porque la madera es madera, ¿no? Y el agua de mar, un muelle. La bahía de Caibarien no tiene mucho calado. Los barcos tenían que fondear un kilómetro para allá. Y hubo que hacer un muelle de madera que tenía 100 años, pero el muelle se pudrió. Y llegó la revolución y su muelle nuevo, de concreto. Y el día de la inauguración fue una fiesta. Vinieron todos los pinchos de la provincia y fue una fiesta y hubo mucho ron. O sea que la fiesta, pan con jamón no habrá, pero ron, eso no falta, ¿no? Y en medio de la fiesta un borracho se cae al mar y todo el mundo veía al borracho, pero nadie se tiraba. De pronto un hombre se tiró, lo cogió por el moño y lo sacó. Y cuando lo sacó, la gente le empezó a aplaudir. Dice: no me aplaudan, dígame quién me empujó para fajarme con él. Pero a Cristo no hubo que empujarlo. Cristo vino voluntario a rescatarte a ti y a rescatarme a mí, que estábamos ahogándonos en el pantano. Este mundo es un pantano, mi hermano, un pantano podrido. Hermanos, ustedes no se imaginan el pecado que hay en el mundo, la criminalidad. En México matan a una mujer cada 1 minuto. Allí el feminicidio, los cárteles de la droga no respetan a policía, ni a ejército, ni a nadie. Vivimos en un mundo que es un caos, que es una casa de locos. Y Cristo vino, dejó su trono en el cielo y vino aquí a rescatarte a ti y a mí. A Él no hubo que empujarlo. Él vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único por ti. Y ahora lo que nos pide es que vayamos y le digamos a otros eso mismo. Eso le dijo al loco que: oye, no me sigas, vete a tu casa, a tu pueblito, a los que te conocieron loco, y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y hermano, esa es la tarea. Eso fue lo que yo hice a los 14 años. Yo me crié en un hogar católico romano de buenas costumbres. Pero en mi casa Cristo era desconocido. Había altares por todos lados, para todos los santos habidos y por haber. Pero Cristo era el gran ausente. Pero un día inolvidable, un 19 de septiembre, día que nunca, era el cumpleaños de mi padre, nunca lo olvidaré. Domingo 19 de septiembre del año
1952. La mayoría de ustedes no habían nacido todavía. Dios me llevó a una iglesia evangélica bautista en un pueblito de aquí de la provincia de La Habana llamado Guine, provincia Mayabec. Y aquella mañana, por cierto, una mañana lluviosa, en una iglesia que había 100 manos, ese día había 6. Pero ese día Dios tuvo misericordia de mí y el pastor me dio un Nuevo Testamento. Y este libro cambió mi vida, mis hermanos. Eso fue un domingo. El lunes fui a ver a mis padres. Le dije a mi mamá, Mima, yo no puedo explicarte mucho. Mi mamá tenía la casa llena de santos y de vasos de agua, espiritismo. O sea que en Cuba eso es un arroz con mango. Le dije, Mima, yo no entiendo. Pero ayer me hablaron de Cristo. No me hablaron de la Virgen fulana, de Cristo, que fue el que murió por mí en el Calvario. Y mi mamá empezó a ir a la iglesia, y mi papá y mis hermanos, y gané a mi familia para Cristo, mi hermano. Solo me queda un hermano inconverso que vamos a ir a verlo esta semana. Estoy de rodillas clamando a Dios por él. La iglesia, mi hermano, la embajadora de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, la esposa de Cristo. La iglesia, hermanos, el pueblo misionero de Dios. Hubo un gran predicador norteamericano llamado Moody, David Dwight Moody. José Martí, eso aquí no se dice, José Martí lo fue a oír. Martí estaba exiliado en Estados Unidos, huyendo de España. Martí era periodista, estaba al tanto de todo lo que pasaba en el país. Y las campañas de evangelismo de Moody se daban en los parques, no había micrófono. Le hablaba a 15,000 personas en un parque. Era como el Billy Graham de hace poco. Y los periódicos hablaban de Moody y Martí fue a oírlo. Martí habla de Moody en los escritos norteamericanos. Y Moody dijo, la iglesia que no sea misionera no es iglesia. Dios puso su iglesia aquí, como la embajada. ¿Usted sabe lo que es una embajada? La embajada representa al país. La iglesia representa a Cristo aquí, mis hermanos. Ustedes son representantes de Cristo. Qué honor, pero qué privilegio, pero qué responsabilidad. Qué honor, pero qué responsabilidad. La gente quiere ver a Cristo. La gente ya no quiere oír, la gente está aburrida de oír. La gente quiere ver hombres y mujeres de carne y hueso, pero que viven a Cristo, mis hermanos, que son luz del mundo y sal de la tierra, mi hermano. Pero eso tiene un precio, hay que pagar un precio por eso. El diablo está enojado, claro que está enojado, y el diablo va a hacer daño a través de la historia. Millones de cristianos pagaron con su vida. Ese circo romano que está ahí en Roma, que lo que queda es un cascarón para que los turistas. Jonathan estuvo ahí una vez, me mandó una foto de allá. Ahí murieron miles de cristianos, se los echaban a los leones. Pero hoy hay otros leones de 2 patas que son peores que los de 4 patas. Y tú los conoces, que andan por ahí sueltos. La iglesia, la embajada de Cristo en la tierra. Pero habrá que pagar un precio, sí. Yo tuve que pagarlo. Yo tuve que pagarlo. He podido escribir varios libros. Dios me ha usado. Ahora salió uno. En estos días traje 2 o 3 ejemplares para dejarlo al pastor. Algunos. El libro se titula Más que Vencedores. Está basado en Romanos 7, 8:37. ¿Se acuerdan? Pablo dice, y los que creen en Cristo somos más que vencedores. Sí, habrá problemas, habrá dificultades, pero en Cristo Jesús seremos más que vencedores. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Iglesia, salen adelante. Cuba necesita de ustedes, óiganlo bien. Que Dios les bendiga. Respalden a su pastor, respalden a los líderes y adelante. Que en Cristo Jesús somos más que vencedores. A Él sea toda la gloria y toda la honra, ahora y por la eternidad. Amén y amén. Dios le bendiga.